Bienvenidos a la Tierra, bienvenidos a la litosfera, bienvenidos a la esfera sólida, hecha de roca. La litosfera está hecha de rocas y minerales que son fundamentalmente materia orgánica. Y esta es nuestra Tierra que está formada por distintas capas, que vamos a ver con un poco de detalle. Aquí tenemos un corte de la Tierra y podemos ver cómo en la parte más profunda, la que llega hasta el centro de la Tierra, tenemos el núcleo interno que es sólido y que está tan caliente como la esfera del Sol, como la superficie del Sol a unos 6.000 grados. Sobre ella tenemos el núcleo externo que está fundido y más arriba tenemos el manto. El manto también está fundido y es fundamentalmente magma, lo que nosotros conocemos como magma. Ya la parte más externa es lo que se conoce como corteza, que es donde vivimos nosotros. En la corteza podemos ver cómo hay zonas donde va apareciendo ese magma, va saliendo magma por ahí y haciendo que crezcan las placas de la corteza, pero claro, si crecen por un lado, por otro lado desaparecen. Es lo que se llaman las zonas de subducción. ¿Pero de qué está compuesta la Tierra? La Tierra está compuesta de elementos, de átomos, igual que todo el resto del universo. En concreto, si estudiamos los elementos que componen la Tierra, vemos que están representados el oxígeno, el silicio, el aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio y una pequeña proporción de otros elementos. Pero si nos fijamos bien, son dos elementos los que forman casi toda la Tierra, oxígeno y silicio. Son los mismos elementos que forman, por ejemplo, la arena del mar. El oxígeno y el silicio, si nos fijamos aquí en esta tabla, dan cuenta de cerca del 80% de toda la superficie de la Tierra, de todos los elementos de la superficie de la Tierra. Los minerales que encontramos en la corteza son sólidos, no son líquidos ni son gases, que tienen un origen natural, es decir, que no han sido hechos por los humanos, que son inorgánicos, es decir, que no provienen de seres vivos y que tienen una composición química definida. Eso quiere decir que el sólido, que los átomos que forman el sólido, tienen un orden interno que se repite en toda la estructura del cristal y que permite, bueno, pues que se lleguen a generar cristales tan hermosos como estos de pirita. Los minerales se clasifican. Hay muchos minerales, pero está claro que todos no son iguales. Quizás lo más interesante es empezar por hablar de la escala de Mohs, que es la escala de dureza de esos minerales. La escala de Mohs establece unos niveles de 1 a 10, cada uno representado por uno de estos minerales. Podemos hacer una pequeña escala nosotros también, usando elementos que puedan rayar a otros. La cuestión está en que una sustancia que raya a otra significa que es más dura. Así, por ejemplo, la uña raya al yeso y raya al talco porque es más dura que estos dos. Sin embargo, la calcita es más dura que la uña y, por tanto, pues podríamos decir que la dureza de la uña está entre 2 y 3. De la misma manera, un cuchillo estaría algo por encima de 5, pero por debajo de 6. Si nos vamos al diamante, solamente otro diamante va a ser capaz de rayarlo. Pero los minerales no solamente se clasifican por su dureza, también hay otras cosas que los hacen especialmente interesantes. Para empezar, color y brillo. El color y el brillo ya nos dan una buena información de qué mineral es el que tenemos delante. Y cuando no tenemos muy claro, ¿qué es lo que hacemos? Pues rayarlo. Las rayas que se forman en los distintos minerales son muy características de cada uno de esos minerales. De la misma manera que la raya es muy interesante para distinguirlo, la fractura, la manera en que se rompe ese mineral también nos sirve. Todas esas propiedades nos ayudan a clasificar los minerales. Las rocas son conjuntos de minerales, son mezclas de minerales. Hay un tipo especial de roca
que es el petróleo, que es la única roca que no está en estado sólido, sino en estado líquido. Las rocas que podemos encontrar fundamentalmente son de tres tipos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Pero vamos a entrar un poco en detalle a ver qué significa esto. Para eso vamos a utilizar este esquema. Como pueden ver aquí, tenemos una cámara, aquí abajo, una cámara de magma. Ese magma puede llegar a la superficie a través de un tubo volcánico, y ese magma, esa lava que corre por la ladera del volcán y se enfría en la superficie, da lugar a lo que se llaman rocas volcánicas. Por tanto, rocas volcánicas son magma enfriado en la superficie. Pero a veces ese magma no llega a la superficie. Aquí podemos ver cómo el magma se queda justo por debajo, pero a veces se queda mucho más profundo. Ese magma se enfría, pero mucho más lentamente, y las características de las rocas que se forman también es distinto. Esas rocas se llaman plutónicas. Son rocas que se enfrían dentro de la corteza de la Tierra. Esa roca de la superficie está sometida a erosión, está sometida a las inclemencias del tiempo, al agua, a la lluvia, a los ríos, a los glaciares, al viento, y se va disgregando poco a poco y se ven transportados esos pequeños fragmentos que se forman al fondo de los océanos, fondo de los lagos o a valles, formando esas capas de sedimentos. Las capas de sedimentos más modernas se colocan sobre las capas de sedimentos más antiguas. A medida que van pasando los años, más y más años, se van formando más y más capas de sedimento. Las últimas están sometidas a grandes presiones por todo el peso que tienen que soportar de todas las capas que tienen encima. Esas capas a más profundidad se ven... esas capas a más profundidad ven cómo sus sedimentos se van compactando y acumulando hasta formar no ya conjuntos de sedimentos, sino reales bloques de roca. Esas son las que se llaman rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias forman esos estratos, esas capas paralelas, que realmente no permiten distinguir sedimentos en ellas, sino que están hechas un bloque. Sin embargo, si las rocas son muy antiguas, pues se han ido hundiendo más hasta llegar a estar en contacto con el magma. Hay una zona aquí especialmente interesante. Es la zona en la que las rocas están a muy alta temperatura por estar en contacto con el magma, a muy alta presión por tener toda esta capa de rocas encima de ellas, pero no han llegado a fundirse. Los cambios que se producen en ellas son importantes, pero no han llegado a fundirse. Esas son las que se llaman rocas metamórficas. Las rocas metamórficas son rocas que han sido modificadas por las altas temperaturas y altas presiones, pero sin llegar a fundirse. Si se hubieran fundido, pues habríamos tenido rocas ígneas otra vez. Aquí podemos ver cómo la temperatura y la presión han hecho que una roca sedimentaria se haya modificado y su estructura haya cambiado de una manera muy apreciable. Un punto importante es cómo se forma un fósil. Un fósil es un resto de un ser vivo que ha permanecido, bien el resto del ser vivo o restos de su presencia, de su huella. En el caso de un ser vivo como un pez que haya muerto en el fondo de un lago, pues se irá al fondo. Allí en el fondo se verá cubierto poco a poco por los sedimentos que se van acumulando y que lo irán cubriendo completamente. Ese esqueleto de pez quedará cubierto en una capa de lo que ahora es el fondo marino, sobre el que se va desarrollando la vida en siguientes etapas que también irán muriendo e irán cubriéndose a su vez de otros sedimentos, formando capas desde las más antiguas a las más modernas. Las más antiguas quedan abajo y las más modernas quedan arriba. Pero los movimientos de la Tierra pueden hacer que la disposición de esas capas cambien, se inclinen e incluso permitan que lleguen a la luz, donde el investigador
puede encontrar y empezar a estudiar con un poco de detalle. Pero, ¿dónde nos podemos encontrar esos fósiles? ¿En cualquier sitio? Bueno, creo que no. En primer lugar, yo no buscaría fósiles dentro del magma. Ahí la roca se ha fundido y lo que quiera que hubiera allí dentro no ha dejado restos. Tampoco me iría a las rocas metamórficas, porque las presiones y temperaturas que, aunque no han llegado a fundirlo, han modificado la roca de manera muy intensa y muy apreciable, seguramente hayan acabado con todos los restos que se pudieran encontrar. Tendría que irme a rocas sedimentarias. Rocas sedimentarias donde es mucho más probable encontrar esos restos. Pero las rocas no son estáticas. Pueden ser millones de años, tienen millones de años de antigüedad, pero siguen su propio ciclo, mucho más lento, pero siguen su propio ciclo. Podemos entender, por empezar en algún sitio, que las rocas nacen como magma enfriado. Acordémonos que podría ser enfriado en la superficie, como roca volcánica, o enfriado dentro de la corteza terrestre como roca plutónica. El caso es que si se ven sometidas esas rocas a la erosión, pues irán liberando sedimentos que darán lugar a esas rocas a esas rocas sedimentarias, y que si se van hundiendo y se van poniendo en contacto con las cámaras magmáticas o las zonas de muy alta temperatura y de muy alta presión, se convierten en metamórficas antes de que se fundan, porque si se funden volvemos otra vez al ciclo a tener magma que en su momento también saldrá a la superficie. Sin embargo, no siempre el proceso es en el mismo sentido, no siempre el proceso se da de esta forma, en este sentido. A veces también podemos ver que las rocas ígneas se convierten en metamórficas, que las rocas plutónicas que se habían enfriado en el interior de la corteza debido a la cámara magmática pues también sufren modificaciones, y que las rocas metamórficas que por alguna razón, por ejemplo el movimiento de la Tierra, los movimientos tectónicos o los terremotos han salido a la superficie, se disgregan, se erosionan y forman rocas sedimentarias. Hasta aquí creo que como introducción está bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. La litosfera es la parte sólida de la Tierra y está formada por núcleo, manto y corteza. La corteza está formada por minerales y rocas. Los minerales tienen una serie de características como son el brillo, el color, la fractura, la dureza, las rayas, que permiten clasificarlos. Y las rocas también podemos clasificarlas en distintos tipos, en rocas ígneas, que a su vez contienen rocas volcánicas y rocas plutónicas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Y hemos visto cómo las rocas no son estáticas, sino que permiten ir desplazándose de un tipo a otro conforme pasan los años. Y hasta aquí, muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en clase.